pastorado de la mujer en la iglesia, como las profecías en la iglesia, como la danza en la iglesia, son temas muy delicados en estos tiempos. Y se han arraigado mucho en las iglesias estos temas, lo que son las profecías, los pastorados de las mujeres y el tema de las danzas. Amén. No estamos, hermano, en contra de la palabra. Nosotros tratamos de que la palabra pueda ser lo más clara, lo más sencilla, lo más eficiente en nuestras vidas. Nosotros siempre debemos regirnos por la palabra de Dios. Dios bendiga a mi hermano Rafael, también sus hijas, la vida de mi padre, mi hermano Pepe, porque pueden estar en la casa del Señor. Yo fui muchas veces abordado sobre este tema porque las personas que les gusta hermanos que le endulcen el oído, siempre por supuesto van a estar a favor de lo que es estos tiempos la profecía. Amén. Es así. Entonces, ni aún viendo que aquellas profecías no son, hermano, eficientes y que no tienen base bíblica, pero muchas veces la persona sigue en aquellas cosas, tratando de creer a esas clases de cosas. Vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 28. Ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Jeremías 23, 28. Que Dios nos hace gracia y nos ayude. Vamos a poner mucha atención en esta palabra. Vamos a tratarlo más, hacerlo más sencillo posible, buscando las palabras que puedan bendecir nuestras vidas. Jeremías 23, 28. 23, 28. Si hemos encontrado la palabra del Señor, 23, 28 de Jeremías, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Quiere decir que pueden tergiversar la palabra, que pueden cambiar. Por eso dice, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, que dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dice, él ha dicho. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sus mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus licores. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Amén. Reciban sus asientos los que se pusieron de pie. Por eso yo le decía que es una de las partes muy controversiales en estos tiempos, muy difíciles muchas veces de tratar, pero no imposible, porque hay personas que realmente diariamente o semanalmente están buscando una palabra extra fuera de la palabra del Señor, están buscando una palabra diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios, y es ahí donde nosotros nos estamos equivocando. Amén. Cuando empezamos a buscar muchas veces esas palabras, hermanos, y no nos conformamos a lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia misma dice que Jeremías habló sobre este tema, y mucho podemos decir, bueno, eso era para, o era en el pueblo de Israel en aquel tiempo, y no es para la iglesia actual. Hoy, mayor más que nunca,
es necesaria esta palabra. ¿Por qué? Porque cientos y miles de profetas han salido por el mundo sin ser verdaderos profetas. Porque no se ajustan a lo que es la palabra del Señor. Amén. Bien. Yo creo que ya conté hace mucho tiempo, estando yo en una campaña, predicando. Un día ya había predicado y me fui la otra noche para apoyar la campaña, que no era nuestra misión. Y tenían la plataforma que es de Burjaco, es una plataforma grande, alta, y estaba en una cancha. La verdad que era una linda campaña. Y subió el pastor, el siervo, profeta, a ese lugar. Y antes de empezar a predicar, miró hacia el auditorio, la gente, y donde estamos los siervos, muchísimos pastores en aquella noche. Y yo me encontraba al lado del pastor de Burjaco, el pastor Dorado, y apuntan, ellos estaban lejos, la verdad que los pastores estaban lejos de la plataforma, porque era un espacio muy amplio. Y dice a usted, pastor, dice el Señor, escúcheme. Y claro, apuntaba con el dedo, con la mano, y me dice el pastor Dorado, le habla a usted. Entonces le pongo atención y me dice, prepárese, porque para usted viene un discipulado que es mucho más fuerte de lo que hoy está teniendo y con mucho más responsabilidad. Entonces me puse atención. Yo soy muy cuidadoso en ese aspecto y en ese sentido. Para usted viene un apostolado. Quiere decir, va a pasar, Dios lo va a levantar de apóstol. Entonces ahí donde dije, no, yo dije, esta palabra no es para mí, se equivocó el hermano, no es de Dios. Automáticamente dije, mi corazón no es así. Jamás pude hablar con el profeta, con este varón, porque esa noche que terminó la predicación, la verdad que le profetizó hasta el último que se acercó para que ministrase sus vidas. Traté de escuchar ciertas clases de profecías en esa noche que se estaba dando, pero he terminado de orar y dije, no, ya es muy tarde, me voy y siempre tengo la moto para poder trasladar. Esa noche me vine. Nunca se lo conté a mi esposa, nunca se lo conté a mi familia, mucho menos al pastor que en ese tiempo vivía, el pastor Rubén, el pastor presidente de la misión. Menos. Y en cierta oportunidad dice mi esposa, ¿por qué nunca contaste que en aquella campaña hace 2 o 3 años atrás te profetizaron esto? Digo, porque no me llamó la atención y una palabra no creí de esa profecía. Yo me siento bien, tranquilo, con lo que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, y esa es mi responsabilidad. Bueno, paso a contarle que en esa noche, así como Él me profetizó a mí, que fue el primero a quien le llevó la profecía, cuando pasaron las jovencitas, todas las profecías que se dio en esa noche eran sobre prosperidad y planes, sobre proyectos de trabajos. Entonces, muchas veces a la gente le gusta que se les endulce el oído con ciertas promesas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y mucho menos que nunca han salido de la boca de Dios para que se las crean. Amén, hermanos. Jamás. Los escuché, voy a decirle tantísimas cosas que dije, no, esto está mal. Yo no rechacé nunca el mensaje de la palabra que trajo el varón, pero sí lo que habló sobre las profecías que Dios le daba que le hablase a la iglesia, al pueblo que estaba en ese lugar. Recibir el mensaje de la palabra de Dios
leída en la Biblia y expresada al pueblo, de recibir con gozo y alegría. Lo que no compartí fueron esas profecías. Si hoy, por ejemplo, yo no puedo endulzarle el oído a mi hermana, por ejemplo, mi hermana joven, la hija de mi hermano Rafael, y decirle, hermana, Dios me dice que vas a tener una empresa, que va a ser una de las personas que va a diseñar los trajes para los grandes empresarios, que vas a diseñar los trajes para los presidentes venideros en nuestro país, para los gobernantes de nuestro país. Yo le puedo decir esas cosas porque yo le estoy mintiendo. Amén. Yo le estoy mintiendo. ¿Se da cuenta? Entonces, no puedo decirle a Denis, sé que hermano, porque yo veo en ti, o Dios dice, que vas a ser una de las grandes profesionales en la medicina, y vas a crear ciertas cantidades de vacunas que van a venir contra las enfermedades que van a surgir, y tú vas a crear esas vacunas. Yo le estoy mintiendo a Dios. Amén, hermano. Así, con esas clases de profecías que escuché en esa noche, hoy abundan en las iglesias esas clases de profecías, de prosperidades y de un montón de cosas, pero menos se habla del pecado muchas veces que hay, hermano, en la humanidad. Si vamos a la palabra del Señor, ninguno de los profetas profetizaron estas clases de cosas. Busquemos en la Biblia y veamos si alguno le dijo en aquel tiempo, dice Dios que te va a dar 1,203,000 yuntas de animales, camellos. No. Amén. ¿Encontramos en la Biblia eso de los profetas? No. Todas las profecías basadas en la palabra del Señor y dadas por Dios empezaron de esta forma: Jehová dice. Amén. Con esa palabra, pero nunca pusieron una palabra en lugar de la otra, con el propósito de ganarme el corazón de la grey, del auditorio, y para que ellos me aplaudan a mí y yo gane fama entre los que me escuchan en las iglesias, por las redes sociales y en diferentes lugares. Hemos escuchado en estos tiempos profetas que puedan confrontar con el pecado, con lo mal que anda la gente. No. Y aquí Jeremías dice: el profeta que tuviera sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Eso quiere decir que se va a tergiversar la palabra. Que hay cosas que no la van a decir como Dios quiere, hermano, que nosotros digamos al pueblo, o como son, como tienen que ser, sino que vamos a elegir las palabras que nos convienen a nosotros y que muchas veces, para que el pueblo no se sienta mal, prefiero que el pueblo en ese momento reaccione, se dé cuenta que hay algo que está mal y no se quiere engañándolo, para que siga en ese camino que no es correcto y tome decisiones muchas veces que no tiene que tomar. Hace mucho tiempo, conversando con el pastor Vicky, me dice: René, en Buenos Aires lo que está haciendo, digo, yo sé sobre el tema, sobre las profecías.
Me dice un joven, me pidió permiso, un joven que estaba trabajando en la iglesia, pero sin experiencia, le estamos tratando de ayudar para encaminarlo, para que vaya tomando esas responsabilidades. Me pidió permiso para ir a una de esas reuniones especiales donde vienen los profetas. Y yo dije, está bien, te voy a dar permiso, pero tener cuidado con lo que vas a escuchar. Tener cuidado con lo que te van a decir, atender bien. A la semana siguiente, este varón se acerca y le dice, pastor, yo me voy de la misión, me voy de la iglesia. Y dice, ¿por qué? Porque los otros días cuando yo fui a ese encuentro, hubo un pastor, un profeta que me dijo que Dios me levantaba como un siervo a las naciones. Me envía a las naciones. Y que dice, hermano, yo te dije que tengas mucho cuidado con lo que ibas a escuchar, con lo que te iban a decir. Que pongas mucha atención sobre este tema. No, yo me quiero ir porque yo creo que esa palabra es de Dios. Dice, yo la siento acá en mi corazón que esa palabra es de Dios. Está bien. Vas a hacerlo. Si usted ha tomado ya esa decisión y solamente creo que me viene a comunicar, yo no puedo detenerme. Se fue. ¿A dónde podemos ir si Dios no nos envía? ¿A dónde queremos ir si Dios no nos envía? ¿A dónde queremos salir si Dios no nos comisiona? Salió al mes, 2 meses. ¿Sabe dónde estaba de joven? Profetizando a las naciones, predicando a las naciones, predicando por redes sociales, predicando por radio, predicando en grandes campañas, como se me habían dicho. No, estamos en el mundo. Amén. ¿Usted cree que lo que Dios llama no lo va a mantener? ¿Que lo que Dios llama no lo va a cuidar? ¿Que lo que Dios le manda no lo va a proteger? ¿No lo va a sustentar con la diestra de su justicia? Claro. ¿Cree usted que lo que Dios llama no va a perdurar, no va a permanecer? Claro, hermano. Entonces, Jeremías dice, no hable mentira. Digan mi verdadera palabra, no inventen. No digan cosas que yo no he puesto en sus labios. No hagan pecar a este pueblo. No lo ilusionen. Porque muchas veces el pueblo y la gente, varones y mujeres, se ilusionan con estas profecías. Y creen que ya el camino se les ha abierto y durante un momento es como que tocamos las nubes con las manos. Pero a la semana, a las 2 semanas, al mes, estamos por el suelo. Porque fue de Dios aquello. No. Si yo hubiese creído esa profecía, hubiese dicho, pastor Rubén, yo quiero que usted me levante como apóstol, porque hubo una profecía de un pastor, de un siervo que no me conoce y dijo que me prepare porque viene un apostolado para mi vida. ¿Cómo hubiese reaccionado este siervo que lo conocí desde que entré a la iglesia de edad de 17 años? Jamás se lo prometo. Nunca. Amén. Hay que tener mucho cuidado con estas palabras. Tenía 20 a 21 años y estaba en una reunión de pastores. En ese tiempo eran los pastores unidos de Tucumán, de PCU. Entonces decían cosas. Y como era vicepresidente de la misión, y el pastor Rubén más estaba en Buenos Aires que en Tucumán. Eso es verdad. No es que no le interesaba la obra en Tucumán, pero no les confiaba en lo que dejaba en este lugar. Entonces yo no solamente que tenía que hacer las Santa Cena en todas las iglesias, porque esa es la forma que se trabajaba, sino que tenía que estar en la reunión de pastores cuando él no estaba. Y me tocó estar en asambleas pastorales
como en las reuniones pastorales de los meses. Y estuve en una asamblea en Villa Angelini, donde conocí muchísimos pastores, donde aprendí mucho escuchando, porque era el más joven de todos ellos, y en ese momento todavía no era pastor. En cierta oportunidad estaba sentado en la mesa, estaban dos pastores, ya de mucha edad, hermanos ellos, mellizos, una broma de parecidos, hasta la forma de hablar. Y uno de ellos me dice, me sentó a la par, yo que no conocía más bien, pero yo quiero. Y me dice en determinado momento, delante de todo, porque era una mesa, se ponía, y me dice, ¿usted es pastor? No, no soy pastor. Ajá, porque está aquí, escuche, porque está aquí, porque soy el vicepresidente de la Misión Pentecostal Sol de Cristo. Que es evangelista, pero que se interesa por eso estoy acá. Yo era muy poco ahora, en mi juventud mucho más, y mucho menos aquí en ese lugar donde había conocido pastores. Les tengo mucho respeto, a los hijos. Nunca hablé, salvo que lo hubiese preguntado. Y me dice, ¿quién es el pastor? Le di el nombre. ¿Dónde está él? En Buenos Aires. ¿Dónde vive? ¿Dónde tiene su casa? Era una investigación que me estaba haciendo. Y le digo, él vive en Buenos Aires, tiene su casa en Buenos Aires. ¿Dónde tiene su domicilio en Buenos Aires? ¿No? Me bien, dice así. ¿Dónde está la central aquí en Tucumán? ¿Dónde determinan los papeles aquí en Tucumán? Y usted dice, sí, eso está mal. Así, con esas palabras, sin mediar absolutamente nada, delante de todos, no sé qué cambiar bajo la vida. Eso está mal. Lo que hace su pastor no sirve así con esas palabras. Aquí dice, usted es el pastor, no me. Porque usted dice que es responsable de toda la misión. Él solamente está con una iglesia en aquel lugar. Pero es usted el que tiene que ser pastor. Yo no sé hasta dónde hubiesen llegado, porque el pastor Samaniego salió al cruce, que ya falleció, para cortar ese momento tan tenso que se estaba viviendo. Con 20 años, ¿usted cree que yo me la creí? ¿Usted cree que yo dije, tiene razón este pastor? Yo tengo que ser pastor de la misión pentecostal. Nunca, jamás. Y es donde más humilde empecé a hacer. Donde empecé a aprender lo que es el ministerio pastoral antes de haber sido levantado como pastor. ¿Cree que un día yo le vi, le puse mano al pastor Rubén, diciéndole, pastor, este ministerio? No, jamás. En ese momento todavía no era Pedro, Sergio, Jonás, todavía no estaba en la misión. Nunca se lo dije, nunca lo puse en alto. Yo hubiese creído todas aquellas cosas, pero siempre fui muy cauteloso y muy cuidadoso en estas cosas, porque sé que estas son cosas muy delicadas. Amén, hermanos. Porque si Dios no te llama, si no tienes un llamado de parte de Dios, hermano, es en vano, porque vas a fracasar. Amén. A la entrada, en el primera dificultad o problema, vas a fracasar. Pero así, hermano, me mantuve. Hará unos cuantos años, 10 años, puede ser, vino un pastor de Buenos Aires, llegando a mi casa, y me dice, René, yo voy a Buenos Aires, y de allá vuelvo, porque ya hemos conversado con los seres, con los siervos de nuestra misión. Vamos a venir y vamos a levantarte como pastor.
siervos que Dios ha levantado. Y busco las palabras para poder muchas veces hablar, dialogar, conversar. Y le dije, amigo pastor, yo respeto su palabra, todo lo que usted ha hablado, y le agradezco mucho que me tengan en esa consideración. Pero yo me debo a esta misión, nací en esta misión, y estoy viviendo acá en este lugar. Y estoy bajo la cobertura pastoral, si se quiere, o se admite la cobertura, como se dice. Yo estoy en ese lugar, y mi pastor es Rubén. Y si Dios tiene un pastorado para mí, se lo va a revelar a su siervo. Puede venir por usted, gloria a Dios, pero usted, ¿qué tiene que hacer? Ir al pastor Rubén, decirle, Dios me ha mostrado esto para este varón. Seguramente no le va a rechazar, pero lo va a poner en una oración de una cantidad de tiempo para ver, para la confirmación de parte de Dios. Amén. Yo me le creí, no. Respeté al cielo, sí. Ya partió con el Señor. Me llevó, antes de partir, que orase por los dos terrenos que Dios le había dado en Burusero para la iglesia. Y yo oré por esos terrenos para que edificase la iglesia. Llenaron los cielos que Dios atravesó. ¿Se dan cuenta? Así que tener cuidado con lo que muchas veces estas cosas parecen buenas, o no es así. ¿Me estaban ofreciendo otra cosa? No, me estaban ofreciendo un pastorado, ministerios en la iglesia, un apostolado. Pastor, antes de ser pastor, ¿quién se hubiese enloquecido por esto? Me hubiese dicho, vamos, no hay problema. Si él no quiere que me honran, vamos con usted. Es una misión grande. Yo la conozco a la misión. Desde el Rosario, conocí un pastor, que no voy a dar el nombre, estuvo en mi casa. Estaba arreglando un coche, un auto. Miren lo que les estoy contando basado en esta palabra. Mientras arreglaba el auto, levanta, dialogando, yo estaba callado, dialogaba Marco con el hijo de él. Y determinado momento para y me dice, René, ¿qué estás haciendo aquí? Me sorprendió la pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo le digo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y vos me entendés, me dice. Mira, me dice, yo poco tiempo que te conozco, semanas, no hace un mes. Y tenés una gran familia pastoral. Gracias, pero no podés estar aquí, me dice. Yo solamente lo escuché. No podés estar en esta misión donde te tienen atado, encerrado, con el talento y la gracia que Dios te ha dado. Gracias por el reconocimiento. Vamos a hacer una cosa. Vino el conejo. Pastor, hay una hija aquí. Busca un terreno. Miren, el ofrecido. Busca un terreno acá en la Ramada. No acá cerca de la iglesia, porque además que ponga una iglesia cerca de la iglesia. En la otra extremo de la Ramada. Busca un terreno y yo te lo compro. La misión donde estamos, te lo compro el terreno. Te lo hacemos la iglesia. Ponemos todo lo que necesita la iglesia. Mirás como pastor. Yo te prometo que una vez al mes vengo con toda la congregación y te visito. Era bueno el ofrecimiento, ¿no? Claro que era bueno el ofrecimiento. Una iglesia amoldada con todo el sonido. Cualquiera se va de boca, ¿no? Pero este siervo siempre tuvo los pies sobre la tierra. Era bueno el ofrecimiento en mi casa. Te agradezco, pastor, mucho te agradezco. Pero no, yo voy a seguir permaneciendo donde estoy. Y si Dios tiene algo para mí, a su debido tiempo me lo dará. Respeto su palabra y
hermanos, lo aprecio mucho. Bien, no hay problema. Pero quiero que vayas a Rosario a predicar en la iglesia. Si Dios quiere, vamos a orar y vamos a estar por ahí. Voy a ese lugar. Antes de haber conocido la iglesia, yo me estaba preparando para ir y le dije, pastor, y me dice, ya sé lo que me vas a preguntar. Usted habla y predique como sabe, como Dios le da. Es una iglesia donde solamente cantan adoración, himnos, no golpean las manos, grito de júbilo mío, ninguna de esas cosas. Sigue la iglesia, inmensa iglesia, grandísima, lujosa. En la capital, en el centro de Rosario, inmensa. Y llevé una enseñanza, porque sabía que no eran esos lugares donde se admitía muchas veces esa predicación pública. Hermano, gloria al Señor, que muchas veces nosotros estamos acostumbrados, como yo estaba acostumbrado a hacer la evangelista. Llegando a la iglesia y la casa de regreso, escucha, Él me dice, ¿no sabes a quién te has dirigido? No, le digo, porque yo no conozco a la gente. Yo no conozco a gente de acá. Solamente veo que es una gran iglesia, muchísimas salas. Me dice, a esa gente que vos te has dirigido en esta noche, hay médicos, hay enfermeros, hay abogados, hay maestros, hay muchísimos profesionales. Y si yo te hubiese dicho que esa gente tenemos acá, tú te hubieses prohibido decir qué es lo que le predico a esta gente. Por eso no te lo dije. Fui una segunda vez a predicar. Y cuando estamos subiendo el auto para venir a terminar, me dice, quiero hablarte un momento, porque tenemos tiempo para que viajes. Hemos decidido, yo salí esta mañana, hemos decidido, con los siervos, con los conciertos de la misión, hemos tenido una reunión especial, que vengas una vez al mes a predicar y vengas con tu esposa. Una vez al mes te invitamos y pagamos el boleto que está en mi casa para que estés el tiempo que tengas que estar. Si no te sientes cómodo, te pagamos un hotel en el centro para que estés con tu esposa. Gracias, pastor. Yo tengo un pastor aquí que te puede comunicar. Y si él me lo permite, estaremos comunicándonos. Muy bien. Nunca más volví. Nunca más volví a usar. Eran buenos recibimientos, sí. Había un buen liderazgo. Claro, hermano. Yo me di cuenta batallas. Conversé mucho con el siervo. Y yo tenía patrones, gente de mucho dinero. ¿Usted cree que eso me endulzó el oído a mí? ¿Usted cree eso que me aturdió? ¿De qué eso me desesperó? No. Mantuve los pies sobre la tierra. Aún teniendo una motito para que sigo teniendo una motito para mí. ¿Se acuerdan, hermano? Pasaron por el frente de mí estas clases de cosas, sí. Pero siempre traté de ser cauteloso y temeroso de parte de Dios. Porque lo que Dios no me da, no puedo recibirlo. A lo que Dios no me ha llamado, no puedo ir donde Dios no me llama. Amén, hermanos. Yo tengo que ir donde Dios me llama, donde Dios me dice la verdadera palabra de Dios, y cuando Dios realmente muestre como tiene que mostrar. Mientras tanto, debo glorificar, honrarle a Dios, serle fiel, hermano, en lo poco, porque si en lo poco me defiende, dice el Señor, sobre muchos te pondré. ¿Cuánto aplauden al Señor? Si en
lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Y a su nombre, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, no es que usted no va a prosperar. No, yo no quiero decir que usted no va a prosperar. Pero lo importante es lo primero, la vida espiritual. Prospere en la vida espiritual. Levántese. Dios tiene, sí, cosas maravillosas para nosotros. Primero debemos buscarlo, primero la parte espiritual, después la parte económica. Amén. Pero muchas veces ponemos en primer lugar la parte económica y dejamos para último lugar la parte espiritual. Muchas veces el deseo del corazón de la persona le hace llevar y dar muchas veces estas clases de palabras. Miren que le conté algo que no era descabellado, algo que usted si lo mira, hermano, si usted lo mira, decía, estaba bueno con lo que le ofrecieron, hermano. De todo lo que le ofrecieron, estaba bueno. Y tal vez puede llegar a esto. Ni aún en lo material, cuando no es de Dios, no es de Dios. Hace mucho tiempo, un varón me regaló una casa, escuche, cerca de la terminal nueva, por el frente, hacia la rotonda, donde baja el Hermano de la Roca, un poquito más adelante. Yo no conocía la casa porque estuve muchas veces en su casa. Una casa entapiada, techo de losa, cocina, comedor, dormitorios, baños, fondo entapiado, contrapiso. Al frente de un hermoso lugar para seguir edificando, poniendo negocio en una esquina. Y yo siempre dije no. Y yo estaba viendo el rodeo, escucha. Y un día llega el matrimonio en un auto nuevito que le habían regalado en una palabra de la empresa, porque le dieron que lo pague como pueda para donde trabaja. Llegó, se baja, me dice René, preparar el documento, porque venimos para que vamos, para que te hagamos la transferencia de la casa, pongamos tu nombre en la casa. No, es ahí donde le dije no. Yo digo que todos los ciegos hubiesen dicho, vamos, la quiero esa casa. Amén. Yo tengo una casa y esa casa va a quedar vacía. Yo tengo una casa en el barrio Gráfico 2, ahí me están por entregar, ya me entregaron la casa. Falta que usted lleve los muebles, las cositas a mi casa, que es su casa ya, y yo tengo que llevar los muebles a mi casa, que ya me dieron. ¿Era buena la oferta? ¿Era buena? Sí. ¿Era de Dios? No. Pero ¿cómo? Porque mi ministerio está aquí. Porque yo valoro plenamente mi ministerio. Lo que Dios me ha dado espiritualmente. Dígame usted cuánto dicen tomando su documento como su esposa, hermanos. Dice realmente, vos tenés un gran crecimiento monetario, laboral en ese lugar como espiritual, porque no vas a comparar los pueblos con la ciudad donde podés plantar una iglesia y donde quieras abrir iglesia. Yo sé que Dios te va a respaldar y vas a tener iglesias y siervos. No, le dije no, hermano, le agradezco mucho, muchísimo le agradezco, porque esa persona me quería, sí, me quería muchísimo. Se fue triste. Vendió su casa por la nada. Se fue. Ese es el pastor que tiene ahí plantado. Este es el pastor que le enseña. No soy mejor que todos, ni mejor que ninguna otra persona. Pero sé cómo tengo los pies. Jamás voy a tomar algo que no es mío. Y nunca voy a tomar algo que no esté determinado plenamente por Dios.
No, pero mira, sí, está bueno, pero viene de parte de Dios, tuve que hablar con él después. Mira que otro siervo no va a despreciar tu vida, otro siervo no va a despreciar aquello. Yo no es un desprecio. ¿Se da cuenta? Entonces ahí le dijo, no hables cosas que no tienes que hablar, no le endulces el oído en el pueblo. Y nosotros cuando alguien nos quiere endulzar el oído, tenemos que ver dónde estamos parados. Amén. Por más buena que sea la oferta que vamos a tener, por más buena lo que sea que venga y te diga hecho de parte de Dios, analicemos bien. Tratemos de ser temerosos y cuidadosos con lo que escuchamos y con lo que nos ofrece. Porque tal vez no sea para bendición, sea para perdición. Tal vez no sea para que levante mi ministerio, sino para que me hunda. Amén, hermanos. Y muchos fueron tentados por esas cosas. Muchos dejaron, hermanos, de valorar la gran bendición que Dios da en un ministerio, la gracia, hermano, por agarrar la parte material. E iglesia muchas veces con todas estas ofertas que yo tuve y que le estoy mencionando. Por eso, hermano, tengamos mucho cuidado con estas profecías. Ananías se equivocó, sí. Y él le dijo, el pueblo decidió de la casa de Jehová, vuelve a Jerusalén, a Israel, vuelve ya en estos tiempos. Y Jeremías le dijo, estás equivocado, Ananías, no le mientas a este pueblo. Ahí está la palabra de Dios. Amén. Has quebrado el yugo de madera, yo voy a poner un yugo de hiel, porque la palabra se tiene que cumplir. El pueblo estaba en Babilonia, escuchen, hermano, esclavizado por la desobediencia. Y él viene y empieza a predicarle al pueblo. Dios dice, Jehová dice, que es tremendo cuando tomamos esa clase de palabras. Ustedes van a volver de la esclavitud y todas las cosas que se llevaron de la casa de Jehová van a volver con ustedes. Y salió Jeremías y le dijo, estás haciendo errar este pueblo. No es la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos años era la esclavitud? 70 años. Y a los pocos años querían traerlo al pueblo con mentira. ¿Se cumplieron los 70 años? Sí. Se cumplieron 70 años de esclavitud de Israel y Babilonia. Por eso, hermano, tengamos mucho cuidado. Muchas veces en estas clases de eventos que se realizan, no faltan estas clases de palabras en las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado, hermano, porque estas cosas van a suceder y nosotros por ahí nos va a tocar esta clase de cosas muy de cerca. Amén. Y nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Dice la palabra del Señor que hagamos esto. Vamos a ir rápidamente porque ya tenemos que terminar. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Escuchen. Tenemos también la palabra profética más segura, lo cual hace bien de estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Amén, hermanos. Y toda profecía que no se ajusta a la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado. Es digno de tener un buen análisis sobre esa clase de profecía. Mientras tanto, yo les dice que estemos atentos ¿a qué? A la palabra de Dios, a esto. Y muchas veces en la que ni no le estamos atentos. Amén. Y estamos más atentos a esas cosas que empezamos y escuchamos que se dice. Y Dios dice que yo esté atento a esta palabra
lo que Dios quiere para mí, la palabra que tiene para mí está aquí en la Biblia. Amén, hermano. Yo no necesito una palabra extra para mí. Está aquí lo que Dios tiene para mí. Está en la Biblia. Yo debo estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien, dice, estar como atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero salga en vuestros corazones. Dios te bendiga mucho. Toma la palabra y algo que no entienda, vaya al cielo, pregúntele, ore primeramente y Dios se va. Y si no entiende, pregúntele al cielo. El cielo no me lo va a equivocar, porque Él quiere el bienestar para usted. Fuerte el aplauso a la palabra del Señor. Hasta acá hemos llegado con esta santa